Gracias, señora. Gracias. ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Enterado estoy del estado de ánimo que campea en la generalidad del grupo, eso es normal. No se dejen amilanar, todo va a andar mejor que lo que por ahí uno puede temer en principio. Miren, yo hoy tengo la obligación de dejar unos minutos antes este aula porque hay otra actividad programada y me pidieron y me comprometí así a ser lo más breve posible, por lo menos con el primer tramo de ciertos capítulos y ciertos títulos del código que yo quisiera compartir con ustedes. Básicamente, hoy y el próximo miércoles vamos a analizar los artículos 226 a 230 del Código Penal. Algo de material ustedes ya tienen en el Face. Yo sé que no es el mejor momento para pedir este tipo de cosas, buenas tardes, pero mi idea fue que pudieran ver un video relativamente breve que les subí, para que entendieran que este articulado, es decir, estos tipos penales que prevé el Código, que tienen que ver con la salvaguarda de la vigencia de las instituciones democráticas en la República Argentina y que son producto de una ley, la ley 23077, que sancionó el gobierno de Alfonsín, que asumió el 10 de diciembre de 1983, el 26 de agosto de 1984, es decir, en los próximos, en los siguientes 8 meses de asumir, ya Alfonsín había mandado al Congreso una ley de defensa de la democracia que justamente sancionaba una cantidad importante de conductas que afectaban al orden institucional democrático. Esta decisión verdaderamente trascendental del primer gobierno democrático post-dictadura cívico-militar de la Argentina planteaba necesariamente una suerte de valladar contra cualquier tipo de afrenta al orden democrático por parte de las fuerzas que hasta ese momento eran las que en la práctica habitual de la realidad latinoamericana encarnaban esas rupturas antidemocráticas, que eran las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad. Por eso, si ustedes recorren el delito de rebelión, el delito de sedición, con su actual caracterización, e incluso el delito de traición a la patria, que lo vamos a analizar, como les decía hace un instante, en el próximo encuentro, seguramente el miércoles que viene, van a observar que hay una preocupación constante del legislador por dejar a salvo las instituciones de la República de cualquier tipo de asonada militar que pudiera derivar en una situación semejante a la que se vivió entre los años 1976 y 1983. Esto es una alteración del orden democrático caracterizada fundamentalmente por una dictadura cívico-militar sangrienta cuyas proporciones ya hemos recorrido cuando vimos Crímenes contra la Humanidad hace esto ya 3 meses. En razón de esta primera concentración que yo intentaba hacerle, quiero decirles lo siguiente. Desde ese mes de agosto del año 84 hasta ahora han ocurrido muchísimas cosas, no solamente en la Argentina, sino también en el mundo. Y entre esas cosas que ocurrieron nuevas formas de alteración del orden constitucional que de alguna manera superan, o por lo menos logran eludir la caracterización apretada y minimalista que podamos hacer de los artículos 226 a 230. ¿Qué quiero decir con esto? Que en rigor de verdad estos dos artículos han quedado cortos frente a la multiplicidad de posibilidades y alternativas que se han demostrado como absolutamente eficaces en el mundo para, de alguna forma, desestabilizar gobiernos democráticos en cualquier lugar del mundo. Yo les decía que existía un video cuyo análisis encarecería por lo menos en el próximo encuentro, que tiene que ver con lo siguiente. Yo hacía especial hincapié en la fecha, año 1984, fecha de sanción de esta ley 23.077, y observen ustedes cómo, apenas terminada esta década de los años 80, se suceden una serie de hechos en el mundo que tienen que ver
con algunas cuestiones que nosotros ya conversamos en reuniones anteriores. Una de ellas es la caída de la Unión Soviética y sus países satélites, el hundimiento de un contradiscurso que deja como relato dominante a nivel global el fin de la historia, el neoliberalismo y una nueva caracterización imperial como forma de dominio del mundo. Pero la evidencia más saliente de esto, desde el punto de vista estrictamente penal, es lo que ocurre en un país europeo que hasta ese momento era el cuarto país en nivel de potencialidades de Europa. Piensen ustedes en la importancia que debería tener la antigua Yugoslavia para llegar a ser el cuarto país en orden a los diversos indicadores cualquiera que ustedes quieran analizar, y sin embargo fue bombardeada por la máxima alianza, la más grande alianza militar de todos los tiempos, la OTAN, o la Organización Defensiva del Atlántico Norte, liderada por los países occidentales, en particular por Estados Unidos y sus aliados. Acá hay un dato cuya centralidad no podemos eludir. Yugoslavia era un país que estaba enclavado en el medio de Europa. Para los europeos orientales era occidental, para los europeos occidentales era oriental. Este fue el signo de Yugoslavia y particularmente de Serbia a lo largo de la modernidad, de toda la modernidad, que es un concepto que lo podríamos someter a algún tipo de discusión, pero para que ustedes me entiendan, desde el siglo XIX, XVIII, a fines del siglo XVIII y XIX para acá, los Balcanes fueron protagonistas como causales de la Primera Guerra Mundial y también fueron el epicentro de hechos muy graves durante la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, asume un gobierno popular de características socialistas, no necesariamente prosoviéticas, liderado por Josip Broz Tito, que estuvo varias décadas en el poder y que logró hacer de Yugoslavia un país sumamente habitable en condiciones mucho mejores que el resto de las burocracias del socialismo real. Dicho esto, es importante analizar lo siguiente. En todo el mundo existían, o a lo largo y a lo ancho del mundo, existían dos grandes alianzas militares estratégicas, la OTAN y el Pacto de Varsovia. La OTAN era una alianza defensiva, como les decía hace un rato, liderada por Estados Unidos. El Pacto de Varsovia era su contraparte, es decir, una alianza militar defensiva liderada por la entonces Unión Soviética. Cuando colapsa la Unión Soviética, el Pacto de Varsovia también sucumbe y queda únicamente la OTAN como referencia militar unitiva de los principales ejércitos de Occidente. Pero ¿qué pasaba? La OTAN era una alianza defensiva. Nunca había protagonizado hechos que significaran ataques. La primera vez que la OTAN protagoniza un hecho que significa un ataque es justamente contra un país europeo y justamente contra la antigua Yugoslavia. La intervención imperial en la guerra de los Balcanes produce que la antigua Yugoslavia quede dividida en 6 repúblicas, en 2 estados autónomos que debilitan absolutamente lo que era ese país originariamente y convierte a estas 6 republiquetas en eternas mendicantes del Fondo Monetario Internacional y de la Unión Europea. Y así han transcurrido su existencia hasta ahora. Ahora, para que esto ocurriera, no solamente tuvo que haber una instancia militar que saldó el conflicto naturalmente en favor de los intereses imperiales, occidentales, sino que también existió una modernísima batería de recursos destinados a debilitar al gobierno de Slobodan Milosevic, que era un gobierno muy discutible, primero de Yugoslavia y después de Serbia, de una persona que cometió indudablemente muchísimos errores, que terminó siendo juzgado en la Corte Penal Internacional, el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, que es un tribunal ad hoc, que hacía las veces de corte penal específica para juzgar ese conflicto, donde muere en medio del juicio. Es decir, no hay un veredicto definitivo sobre su responsabilidad. Pero Milosevic, paradójicamente, después de la guerra, es derrotado en elecciones generales, donde el pueblo de Serbia le da la espalda y vota una opción de centro-derecha o neoliberal. Ese resultado, que a priori podría juzgarse como un resultado propio del libre juego de las fuerzas políticas legalmente constituidas, tiene una particularidad.
aparece por primera vez un factor de desestabilización política que seguramente ustedes no conocen, que se llama OTPOR. ¿Qué es OTPOR? OTPOR es una organización que aparece por primera vez en este contexto, es decir, las elecciones de Serbia que pierde el presidente Milosevic y que por supuesto aceleran no solamente su caída, sino su comparecencia ante el Tribunal Penal Internacional de la antigua Yugoslavia. Es una organización supuestamente estudiantil, de estudiantes de la burguesía serbia, de los sectores más altos de la sociedad serbia, que encarnan una suerte de rebelión contra el gobierno de Milosevic, lo debilitan de tal manera que lo dejan a expensa de la derrota electoral, cosa que fatalmente ocurre. Como estos jóvenes de OTPOR ven que han sido totalmente eficaces y que el sistema funcionó, se dieron cuenta que tenían una herramienta fenomenal para debilitar otros gobiernos y transformar este tipo de prácticas en un negocio fenomenal, pero además en un negocio capaz de cambiar el mapa del mundo, que esto es lo que me interesa poner de relieve en esta primera intervención. Es así que OTPOR se exporta como si fuera una mercancía, comienza a exportarse a Ucrania, a Egipto, a Libia, y por si esto fuera poco, cruza el Océano Atlántico y también comienza a intervenir junto con otras ONGs continentales en América Latina. Y generalmente esas intervenciones se dan contra gobiernos populistas de la región que habían sido elegidos por la mayoría de los respectivos pueblos, el caso de Venezuela, Ecuador, Paraguay, Argentina, Bolivia, etcétera, etcétera, con diversos resultados. Por supuesto, gobiernos populistas que todos los conocemos y que en algún momento tendremos que hacer una evaluación retrospectiva cuando la historia lo permita y las pasiones de alguna manera retrocedan, pero que indudablemente cometieron cada uno en su momento indudables errores, pero que generaron procesos de inclusión social sin precedentes en algunos casos en los 200 años de historia de esos países latinoamericanos y en otros casos procesos de inclusión muy importantes que fueron acompañados con debacles de otro tipo que más o menos todos conocemos. Lo verdaderamente relevante de este planteo es que lo que ha ocurrido tanto en los países europeos como del Oriente Medio que les he señalado tuvieron la misma marca de OTPOR, es decir, OTPOR intervino en todos estos países europeos, intervino en Medio Oriente, intervino en Ucrania e intervino también en América Latina. Solo que en América Latina logró coaligarse con ciertas ONGs con amplio apoyo de los Estados Unidos, algunas de ellas prohijadas por magnates como George Soros, ustedes lo deben haber sentido nombrar, lo deben conocer, la USAID, la Open Society, digamos, ese tipo de ONGs fueron de alguna manera quienes junto con OTPOR colaboraron de manera decisiva en lo que denominaríamos golpes blandos o golpes suaves. Y aquí es donde que yo quería llegar, porque evidentemente nuestra ley 23077, si nosotros la analizamos en sus artículos 226 a 230, con las categorías con las que nosotros habitualmente analizamos los delitos, es decir, de disminución interpretativa del poder punitivo del Estado, es decir, con una suerte de mirada minimalista, nosotros no podríamos decir, bueno, si la ley no contempla estos golpes de Estado, no la contempla. El tema es que no la contempla porque no la pudo contemplar, no la pudo contemplar porque no existía. Por eso yo les hice todo este registro de tipo histórico. La ley es del año 1984 y OTPOR nace a fines de los años 80, principios de los años 90, y tiene su esplendor en el tercer milenio. Cosa que a nosotros nos plantea una gran duda de tipo dogmático. ¿Qué hacer frente a estas escaladas? ¿Por qué? Por varias cuestiones. En primer lugar, porque quienes alteran los órdenes democráticos, por ejemplo en América Latina, no son los personajes que prevén, o si ustedes quieren, las fuerzas que prevén la ley 23077 o los nuevos artículos 226 a 230. Son distintas fuerzas. Son holdings comunicacionales de enorme potencia, dicho de otra manera, medios de comunicación hegemónicos, pero también son burocracias judiciales.
fuerzas policiales, como en Ecuador, parapoliciales extranjeros, como en Bolivia, y hasta casos donde hay un proceso de penetración cultural que termina influyendo sobre la conducta de los votantes sin que a priori exista ningún tipo de violencia. Y esto es importante destacarlo, porque nosotros vamos a ver que en los artículos que vamos a analizar, todos los hechos que nosotros vamos a describir, y que describen los textos legales, tienen que ver con circunstancias que a priori no significan una clara demostración de violencia institucional. En estos casos, nosotros tendríamos que someter a debate si, por ejemplo, lo que pasó hace pocos días y está pasando en el Brasil es un golpe blando o no lo es. Porque uno podría decir a priori, bueno, no, la Presidenta de la República ha sido destituida a través de un impeachment, que es un mecanismo previsto por la Constitución, y no ha habido violencia. Bueno, pero es que justamente una de las características de estos golpes blandos, que no pudo prever el gobierno de Alfonsín porque no existían en esa época, recuerden que los golpes blandos en la década de los años 70 en América Latina eran golpes sumamente cruentos, generalmente dados por fuerzas armadas y fuerzas de seguridad, comenzaron a tener un grado de sofisticación y hasta de delicadeza casi aterciopelada, pero además reconocían 5 pasos que se dieron en todos los golpes blandos, desde el de Milosevic hasta el de Dilma. Solo que lo que se reconoce en esos 5 pasos son cambios en la enumeración de los supuestos. ¿Qué les quiero decir? Hay un politólogo norteamericano que se llama Gene Sharp, que es el creador de esta doctrina de los golpes blandos, que plantea que estos 5 tramos tienen que incluir necesariamente 5 tipos de movimientos sociales para desgastar a los gobiernos constitucionales. Uno de esos tipos es el calentamiento de la calle, es decir, exacerbar las demandas populares. Otro paso es el dominio de los medios de comunicación, y que el bombardeo comunicacional contra los gobiernos sea sistemático y constante. La tercera cuestión es profundizar ciertas diferencias que existan al interior de las sociedades respecto de hechos que son verdaderos. No vamos a dar el caso de Argentina, pero por ejemplo, en Brasil, ya que estamos hablando de Brasil, el planteo es contra la corrupción. Y no viene solamente de la mano de los candidatos que ahora de alguna manera están sospechados en el Congreso brasileño, ni del mismo expresidente Lula o de la propia presidenta Dilma, que dicho sea de paso no tiene acusaciones por hechos de corrupción, sino que estos hechos son hechos que de alguna manera revelan la fragilidad de los sistemas institucionales latinoamericanos, sobre los cuales, insisto, va a haber que hacer, con el correr de los años, en un momento oportuno, una mirada autocrítica entre todos los argentinos. ¿Por qué? Porque si bien el 5.º paso termina con la dimisión de los presidentes, cuando el presidente no dimite, lo que se precipitan son formas de sacar del poder a esos presidentes. El caso de Zelaya, el intento con Correa, el intento con Chávez, que ustedes saben que han estado directamente presos, donde intervinieron distintos grupos fácticos de poder, de una u otra manera interrumpiendo o pretendiendo hacerlo los procesos democráticos. Y esto es un dato que, insisto, tiene un cuño mucho más novedoso del que de alguna manera inspiró al legislador en los años 80. Hay una cosa que quiero decirles: el gobierno de Alfonsín fue un gobierno que, quizás a ustedes se lo han dicho porque eran muy jóvenes, estuvo hackeado desde el principio por este tipo de factores, de hecho, que de alguna forma amenazaban directamente a la democracia argentina. Eran fuerzas armadas con muchísimo poder, conglomerados económicos y financieros más poderosos todavía, que amenazaron y condicionaron al gobierno de Alfonsín durante todo el tiempo que el gobierno duró. Hay una frase del gobierno de Alfonsín, de un ministro de Alfonsín, que decía: yo les hablé con mi corazón y estos sectores me respondieron con el bolsillo.
Y esto no solamente dio lugar a la caída del gobierno de Alfonsín, que todos la deben recordar, sino que en algunos otros países lo que hizo fue propiciar una guerra civil. La exacerbación del país en dos o más grupos fuertemente enfrentados por sus diversos universos mentales, por decirlo de alguna manera, por sus perspectivas diferentes de la historia, dio lugar a guerras que antes no conocíamos. Por ejemplo, en la guerra de los Balcanes pelearon tres grupos, por lo menos: serbios, croatas y bosnios. Ahora, fíjense ustedes cómo actuaron las burocracias internacionales. Cuando hubo que saldar en el Tribunal Internacional para la antigua Yugoslavia este conflicto, le dieron cerca de 3.000 años a los serbios y algo así como 200 y pico, no tengo el libro acá, a los bosnios y a los croatas juntos. Esa es la forma en que el tribunal tuvo, un tribunal profundamente cuestionado, para resolver este conflicto. Bien, hecha esta aclaración y de alguna manera puesto de manifiesto este elemento provocador que consiste en identificar a nuevas agencias capaces de desestabilizar a los gobiernos en distintos lugares del mundo, es importante saber que estas organizaciones también existen en Argentina. Existieron antes, existen ahora, y seguramente vayan a seguir existiendo. Quiero decir, existieron con el gobierno anterior, existen con este gobierno, condicionaron a ambos y seguramente condicionan al próximo gobierno. Porque no es esta una cuestión que importe solamente a la Argentina, sino que lo que hay es una disputa geopolítica mundial en la cual estos grupos tienen un rol protagónico, que se diferencia además del rol protagónico que asumían las Fuerzas Armadas y de Seguridad en los golpes de Estado, por lo menos en la manera clásica como las concibió o las pudo concebir la joven democracia argentina a principios de los años 80. Ahora bien, yo hoy les subí algún material que ustedes pueden ver, y con esto creo que va a ser suficiente para poder discutir por lo menos este tema, que a mí me parece gravísimo, me parece un delito de enorme actualidad, porque nos concita y nos convoca a debatir sobre estas cuestiones que nos atañen directamente. Digamos, no es algo que esté pasando ahora en Yugoslavia, ya está pasando en nuestro continente y está pasando también en nuestro país. Parte de la idea de una intervención solapada en toda América Latina. Yo le subí también un texto de mi blog donde les cuento la historia de lo que pasó en Bolivia, en el Alto. Ustedes no sé si han escuchado hablar de la media luna boliviana, pero Bolivia está fuertemente dividida entre dos zonas, una zona mayoritariamente poblada por gente que pertenece a los pueblos originarios bolivianos, y otra zona que está poblada con una gran cantidad de inmigrantes europeos, muchos de ellos adictos a situaciones autoritarias como el nazismo, el fascismo o los detalles croatas. Con lo cual estoy queriendo decir una cosa muy significativa, ¿no? Esto no está traído de los pelos. Militares argentinos que se escaparon de la persecución de los fiscales que entendían en los juicios de lesa humanidad en el marco de lesa humanidad en el marco de genocidio que se perpetraron en nuestro país, se escondieron en Bolivia y fueron claramente ocultados por estos militares croatas. Y además los convoco también a recordar una cuestión. ¿Se acuerdan que hubo un gobierno argentino que fue acusado, incluso condenado, aunque la sentencia no está firme, por el tráfico de armas a Ecuador y a Croacia? Era el gobierno del doctor Menem. Ese tráfico era un tráfico que fue encubierto como un delito común, como un delito de corrupción, pero que era una cosa mucho más compleja, porque lo que exportaron a Croacia fueron 5.000 toneladas de armamento. Es más, Croacia, como formaba parte de la Federación Yugoslava, no tenía ejército, tenía policía. Y lo que hicieron los croatas fue independizarse dándole condición militar a los policías, para lo cual necesitaron que Alemania les diera de una manera mucho más prolija los viejos aviones que tenían de la antigua Alemania Oriental, que eran aviones soviéticos,
y que Argentina les diera armas más livianas, pero también cañones, en esta proporción que les mencioné, para volcar el resultado de la guerra serbo-croata en favor de Croacia. Quiere decir que la intervención de estos factores atraviesa todo el globo terráqueo y tiene epicentro en la Argentina. No sé si me entienden. Han pasado cosas que nos convocan a pensar esto en una clave mucho más grave de la que estamos acostumbrados a reflexionar. En razón de esto, yo les decía que compartí con ustedes dos artículos del Código Penal comentado, de pensamiento penal. Uno de esos artículos es mío, otro es de colegas de Mar del Plata, donde analizamos dos de los principales tipos penales que el legislador ha querido consignar. Uno es el de la sedición y otro es el de la rebelión. Miren, yo quería decirles una cosa quizás un poco autorreferencial, pero hace cosa de 2 años yo subí al blog un artículo que pensé que era inocente, que daba cuenta justamente de esta modalidad de ciertos grupos fácticos de interrumpir procesos constitucionales o por lo menos de desgastarlos. Y me dediqué a hacer un análisis del rol de las policías en América Latina en los últimos años, que es una cuestión que en realidad vengo analizando desde hace ya un par de años. Cuando digo un par digo dos, ¿no? En general se dice un par, que son varios. Un par son dos. Entonces en el año 2013 comienzo a analizar esta cuestión. Reconozco que tengo una influencia muy importante de lo que ocurrió en los Balcanes, porque para mí lo que ocurrió en los Balcanes fue determinante para entender la historia posterior de la humanidad, justamente por estas formas que asumen las principales alianzas militares del planeta y el comportamiento que tuvieron los tribunales internacionales, de los cuales, ya se van a enterar, siempre he sido, soy y seré un acérrimo crítico. Es decir, yo cuestiono tanto el rol que ha tenido la Corte Penal Internacional, como los tribunales ad hoc, el Tribunal de Ruanda, el Tribunal de la Antigua Yugoslavia, e inclusive lo que a ustedes le van a enseñar como una suerte de panacea universal, que es la OEA y la Corte Internacional, la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana. Algún día, si quieren, lo conversamos tomando un café. Tengo grandes dudas respecto a estos organismos y creo que uno de los graves errores que cometieron las democracias latinoamericanas en esta época fue no haber creado formas de protección de la democracia por afuera de la OEA. Hubo amagues, el UNASUR, etcétera, etcétera, pero en realidad la CELAC terminaron prácticamente en la nada. Y hoy por hoy la OEA sigue siendo el organismo regulador del patio trasero de los Estados Unidos, para eso fue creada, y no solo esto que les estoy diciendo, fue creada para eso, y además la Comisión Interamericana está siendo hoy intencionalmente desfinanciada. La Comisión Interamericana no sabe si va a poder seguir funcionando porque está desfinanciada por los propios países que integran estos organismos. No todo está perdido, en mi apreciación. Yo creo que hay espacios muy fértiles en el mundo, por ejemplo los tribunales de opinión, a los cuales podemos jugar algunas fichitas, ya vamos a ver qué son los tribunales de opinión, pero aquí estamos frente a cuestiones muy concretas que son los delitos de